¿Qué está pasando con Eliud Kipchoge? ¿Por qué de repente se habla de cifras que nunca se han visto en el atletismo? ¿Y por qué, justo ahora, aparece apuntado a una carrera de 10 kilómetros en la otra punta del mundo? Nada de esto es casualidad. Hay movimientos extraños, intereses que nadie quiere explicar y señales que apuntan a un cambio histórico. Hoy vas a ver todas las piezas de este puzzle. Y cuando las juntes, entenderás por qué el mundo del running está más revuelto que nunca y por qué todos miran a Kipchoge. Todo estalló por un solo rumor. Un millonario de Arabia Saudí filtró que estarían dispuestos a poner sobre la mesa una cifra tan absurda, tan fuera de escala, que muchos pensaron que era una broma. Pero no lo era. Hablamos de una oferta que supera todo lo visto en la historia del atletismo. Una cantidad que ni en fútbol, ni en boxeo, ni en ningún deporte individual se había escuchado jamás. Y lo más loco no es la cifra, lo más loco es el objetivo, convencer a Eliud Kipchoge para correr bajo una bandera que no es la suya. Kenia se quedó en shock. Los aficionados no sabían si reír, llorar o enfadarse. Porque una cosa es fichar a un atleta. Y otra muy distinta es intentar comprar el símbolo más grande del maratón moderno. Pero, ¿por qué Arabia Saudí quiere exactamente a Kipchoge? La respuesta es simple: poder. Llevan años comprando estrellas, montando eventos gigantes y metiéndose en cada deporte donde puedan dejar huella. Y el atletismo es el último territorio que aún no han conquistado. Si sumas dinero ilimitado, ambición sin freno y un país decidido a cambiar su imagen mundial, entonces tiene sentido que apunten al mejor corredor de maratón de la historia. Kipchoge no es solo un atleta, es una marca global, es un símbolo de disciplina, es un rostro que inspira confianza en cualquier parte del planeta. Y para Arabia, tener ese rostro corriendo con su bandera sería el golpe más grande de su estrategia deportiva. No se conforman con organizar carreras. Quieren comprar historia. Quieren comprar legado. Quieren comprar al mejor. Y aquí llega la pregunta que casi nadie se atreve a hacer: ¿por qué Kipchoge podría siquiera plantearse algo así? La verdad es incómoda, pero muy simple. Su etapa dorada en los grandes maratones ya terminó. Ha ganado todo lo que se podía ganar. Ha roto barreras. Ha cambiado el deporte. Y ahora está en un momento donde busca algo más que medallas. Busca nuevos desafíos y nuevas formas de seguir siendo relevante. Arabia no solo le ofrece dinero. Le ofrece un proyecto enorme, recursos ilimitados y la oportunidad de reinventarse fuera del calendario tradicional. Le ofrecen algo que ningún otro país puede darle: la libertad para crear sus propios retos, sus propios tiempos, sus propias marcas y, aunque cueste admitirlo, cuando alguien llega a ese nivel de historia, el futuro ya no se mide en kilómetros, se mide en impacto. Y esa es la única razón por la que esta oferta, por loca que parezca, no está completamente fuera del juego. Y justo cuando el mundo del running estaba todavía intentando asimilar todo esto, aparece otra noticia que dejó a todos sin palabras. Kipchoge está apuntado para correr 10 kilómetros este día 30, en Bangkok. Sí, el hombre que construyó su leyenda en el maratón, ahora aparece inscrito en una carrera corta, rápida y completamente fuera de su guión habitual. No es un campeonato. No es un gran mayor. No es una prueba que forme parte de su historia. Es algo distinto. Un movimiento extraño. Un cambio de ritmo que nadie esperaba. Y claro, el debate explotó inmediatamente: ¿por qué un 10 kilómetros ahora? ¿Está probando sensaciones? ¿Está enviando un mensaje? ¿O simplemente está abriendo la puerta a una nueva etapa? Sea cual sea la razón, una cosa está clara: cuando un atleta como Kipchoge se sale del mapa, no lo hace por casualidad. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Porque este 10 kilómetros no parece un simple capricho, parece una pista. Una señal. Un movimiento cuidadosamente colocado en medio del ruido. Arabia Saudí lleva meses impulsando carreras urbanas, pruebas cortas y eventos creados para atraer a estrellas mundiales. Y ahora, de repente, Kipchoge aparece corriendo exactamente ese tipo de carrera al otro lado del mundo, sin ninguna razón deportiva clara. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O la primera parte de un plan mucho más grande? Hay quien dice que está probando velocidad. Otros creen que está midiendo su estado antes de anunciar un nuevo proyecto. Pero muchos ven otra cosa: ven un ensayo. Un test silencioso antes de dar un paso importante. Porque cuando un país está negociando algo enorme, los movimientos empiezan mucho antes de que el contrato se firme. Y este 10 kilómetros podría ser el primero de ellos. Porque aquí no solo hablamos de dinero. No solo hablamos de un rumor. Aquí hablamos del legado de Eliud Kipchoge. Del corredor que cambió para siempre la forma en la que entendemos el maratón.
Del hombre que convirtió el sufrimiento en filosofía y la constancia en un arte. Si él decidiera correr bajo otra bandera, el impacto sería enorme. Habría quien lo aplaudiría, diciendo que es su vida, su trabajo y su decisión. Pero habría muchos otros que sentirían que algo se rompe. Que el símbolo más puro del maratón se vuelve demasiado humano, demasiado negociable. Porque Kipchoge no es solo un atleta, es el orgullo de un país, es la inspiración de miles de corredores, es la idea de que la excelencia no se compra, se construye. Y por eso este rumor duele. Por eso genera tanto miedo. Porque si él, el más intocable de todos, aceptara un trato así, la pregunta es inevitable, ¿qué queda entonces del romanticismo del running? ¿Dónde queda la magia de correr por tu bandera, por tu gente, por tu historia? Esa es la parte que nadie quiere mirar de frente. La parte que hace que esta noticia no sea solo un titular, sino una amenaza real al corazón del deporte. Lo que está pasando con Kipchoge no es un simple rumor pasajero. Es una señal de que el running está entrando en una nueva era. El maratón ya no es solo resistencia, estrategia y tradición. Ahora hay potencias que quieren moldearlo, comprarlo, transformarlo en un espectáculo global con sus propias reglas. Arabia Saudí no quiere quedarse fuera. Y si de verdad están apuntando al mayor icono del maratón, es porque quieren cambiar el juego desde dentro. Mientras tanto, Kipchoge corre un 10 kilómetros extraño, en un país lejano y en un momento que no encaja con nada de lo que ha hecho antes. Todo se mueve. Todo está cambiando. Y lo que ocurra en los próximos meses puede reescribir por completo el futuro del atletismo. Quizás estemos viendo el final de una era o el comienzo de algo que todavía no entendemos. Pero una cosa está clara, cuando Kipchoge se mueve, el mundo del running entero se prepara para un terremoto. Y ahora la pregunta más incómoda de todas. Si tú fueras Kipchoge, si te pusieran delante una cifra imposible de rechazar y te ofrecieran reinventarte en un nuevo país con recursos ilimitados, ¿dirías que no? Piénsalo bien. Porque esa respuesta puede decir mucho más de nosotros, que de él. Lo que sí está claro es que este caso no ha terminado. Esto acaba de empezar. Y lo que pase a partir de ahora puede cambiar el running para siempre. Si quieres entender lo que está por venir en el mundo del maratón, no te pierdas este video de aquí.